Le damos muchas gracias al Señor porque en su amor, en su misericordia, una vez más el Señor nos da la oportunidad de poder estar cumpliendo con lo que nos hemos comprometido para con el Señor, así que le damos muchas gracias a Dios por ello. Dios bendiga grandemente a los hermanos que estuvieron trayendo la leñita para que el fuego en el altar pueda seguir ardiendo como Dios lo manda. Así que le damos gracias al Señor por ello, por el esfuerzo, el hermano Jorgito, la pastora Gilda, la hermana Yayi, el hermano Aldo, la hermana Sonia. El Señor les pague muy ricamente esa buena voluntad de poder llegar a la casa del Señor a traer la leña para alabar, para glorificar y para bendecir el nombre del Señor. Como dice la palabra del Señor, todo lo que respira alabe a Jehová. Vamos a estar entonces cantando una alabanza, dando cumplimiento al mandamiento del Señor. Un Salvador hallé en Jesucristo, Él me salvó de toda mi maldad. En las tinieblas Él me había visto y me llevó a la verdad. Él me salvó y me llenó de grandes gozos que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Mi Salvador poder me da en la lucha, y aunque esté débil Él me sostendrá. Yo clamo a Él y Él siempre me escucha, y al cielo Él me llevará. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Mi Salvador, te seguiré con gozo. Tú eres todo para mi Jesús. De salvación tu don es tan glorioso, que fácil es llevar tu cruz. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Te seguiré y llegaré a tu gran célica mansión. Dios bendiga a la hermana Sonia, el Señor bendiga a la pastora Sandra, sea bendecido el hogar de la sierva del Señor. Dios bendiga al pastor Adrián, sea bendecido el hogar del siervo del Señor allí en Villa Mercedes. La misericordia, el poder y la virtud del Espíritu Santo sea con cada uno de ellos en esta noche. Sea muy bendecida también la hermana Noé. El Señor le pague muy ricamente el trabajo en la viña del Señor. Puede el Señor recompensar, porque no deja sin el pago a nadie, así que el Señor pueda pagarle muy ricamente la muy buena voluntad con que la hermana Noé ha tomado la tareita que se le ha encomendado. Ha tenido un año en victoria, lo pudo cumplir durante todo el año y ha comenzado también en este nuevo año en victoria sirviéndole al Señor. Así que el Señor fortalezca a su sierva. Hermano querido, teníamos para el día de hoy entrar a la parte del naufragio. Habíamos visto que ya se habían desechado toda la carga de trigo y bueno, ahora tenían que ellos enfrentar el naufragio, como Pablo
Les había dicho que se iba a perder toda la carga, se iba a perder la nave, pero no iba a perderse la vida de ninguno de ellos. Así que hoy nos va a tocar leer sobre el naufragio. Así que si tiene por allí su Biblia a mano, Libro de los Hechos, capítulo 27, del versículo 39 al 44, le vamos a estar dando lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, vemos que la palabra del Señor, dicha mucho tiempo antes, revelada al apóstol Pablo, confirmada a través de un ángel, mostrada en visión nuevamente, vuelto a ser confirmado por un ángel, se está cumpliendo tal cual lo describió Pablo. ¿Cómo no iba a pretender salvar el centurión a un hombre que estaba mostrándole en tan poquito tiempo, cuando se lo dieron a él en Cesarea para que lo trasladase a Roma, todas las cosas que vio e hizo el apóstol Pablo? Por eso Lucas deja bien en claro que los presos que llevaban a Roma estaban todos sentenciados a muerte. O sea que no podían fugarse en vida, sí tenían la plena libertad los soldados de matarles, porque total ellos estaban condenados a muerte, por eso iban a Roma. Pero, hermano, la palabra dice que aquí el centurión Julio, que estaba a cargo de la compañía La Augusta, como dice la palabra, vemos que quería salvar a Pablo. Dice la palabra del Señor que cuando se hizo de día no reconocían la tierra. Esto llama mucho la atención. Recuerdan que están a bordo de una nave alejandrina, donde esa nave era la encargada de llevar el alimento a Roma. Conocía todos los lugares donde habían navegado, porque no es que hacían el primer viaje ellos, acostumbrados a hacer este viaje. Hombres que eran avesados en el arte de la navegación para esos tiempos, eran los mejores. No vayan a pensar ustedes que el Imperio Romano iba a poner a cargo de la nave a gente neófita, a gente que no adquiriese conocimiento previo, sino que debían demostrar que tenían conocimientos aquellos que estaban a cargo, tanto el timonel como el capitán o el patrón, como lo nombra Lucas en este caso. Pero ahora vemos que no pueden reconocer el lugar donde están. Y esto ya la cosa comienza a presentar dificultades.
En esto nosotros tenemos que ver cómo el enemigo de nuestra alma, aún en la bonanza, ya él intenta por todos los medios de que salgamos perdiendo. Pero hermano querido, como el apóstol pudo escribir después a Filipenses, en el capítulo 4 y en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos ver aquí, hermano, que la palabra del Señor nos dice que ellos no reconocían esa tierra. O sea que bien podían dar lugar a su llegada a un lugar desierto, podían llegar a un lugar enemigo de Roma, podían llegar a un lugar inhóspito porque no reconocían la tierra. Dice la palabra del Señor que ellos alcanzaron a ver una ensenada, entonces dice que pudieron ellos darle más libertad a la nave para que avanzara. Dice, acordaron ellos varar, si pudieran, la nave. Varar, el término náutico, significa que la nave llegue flotando hasta donde después quede allí, que no pueda avanzar más. Eso es lo que es varar allí. Ellos aquí dice que cortaron las anclas para ellos. Ya no les servía de nada tener las anclas, tener la nave que se inmovilizase poco, pero al cortar las anclas, dice que ahí quedaron ellos a merced del viento. Ahora ya no era tan fácil dominar una nave tan grande, y menos ahora que estaba vacía, que le ponía menor resistencia al ímpetu del mar. Dios bendiga a mi hermana Josefina. El Señor le llene de su divina y santa gracia. Sea bendecido el hogar de la sierva del Señor con el hermano Juanito. El sábado desde las 14 hasta las 15:30 estuve buscándole, no le pude hallar. Hermano querido, podemos ver acá que la palabra de Lucas dice que cortaron las anclas, o sea que ya había tomado una decisión al respecto. ¿Quiénes son los que deciden en estos casos? No el centurión Julio, sino el patrón de la nave, que dice Lucas. Ordena a los marineros que corten las anclas. Y aquí la palabra del Señor dice que también soltaron las amarras del timón. Vemos entonces que ahora la nave está como el arca de Noé. Hermanos queridos, vieron que el arca de Noé no tenía timón. Todas las naves, dice Santiago, son guiadas por un pequeño timón, pero el arca de Noé no tenía timón. Se movía por la voluntad del Señor. Y acá vemos que esta nave tiene timón, pero se mueve por la voluntad del Señor, porque dice que también soltaron las amarras del timón. O sea, lo tenían amarrado para que la nave no se dirigiese a cualquier lado. Lo tenían fijo en una dirección al timón. Pero ahora sueltan las amarras también del timón. Y dice la palabra, e izada al viento la vela de proa. Y aquí nosotros vemos que la parte delantera, donde está la proa del barco, donde está la quilla del barco, ahí izan la vela. Dios bendiga al pastor Roberto Ignacio Salfate. El Señor lo llene de su divina y santa gracia. Hermoso, precioso el culto que tenía el pastor el día domingo. Dios le siga dando de su gracia infinita. Hermano querido, cuando vemos acá que los marineros, avesados en su tarea,
no eran aprendiz de marinero ellos, no eran marineros de lago como el lago de Genesaret o de Galilea, allí donde el apóstol Pedro, Andrés, donde Jacobo eran los navegantes. Estos eran marineros de mar, donde el agua no es tan mansa, donde el fondo del mar no es tan bueno como el fondo del lago. Y aquí es donde ellos dice que enfilan hacia la playa. Quieren llegar a esa ensenada que ellos habían visto. Dice la palabra del Señor que dando en un lugar de 2 aguas. Aquí vemos, hermano querido, cómo el mar embravecido hacía esa especie de retorno, pero no de una sola agua, porque todas las olas llegan hacia la playa, pero acá vemos que había 2 aguas, 2 fuerzas contrarias. Y eso es lo que la palabra dice que hicieron encallar la nave. Hasta aquí el enemigo sigue todavía tratando de impedir que Pablo llegue a Roma. Pero la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le había dicho: no temas, Pablo, porque así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Así que podían enojarse los vientos, pero había hablado aquel que tenía potestad de reprender al viento. Podía enojarse el mar, pero estaba cumpliéndose una orden de aquel que le puso límites al mar y le dijo: de aquí no traspasarás. Y también el mar debía respetar la decisión de Dios, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le damos toda la honra, toda la gloria. Por eso, hermano querido, que la palabra del Señor nos relata que cuando ven que ya no hay más nada para hacer, ya no pueden hacer más nada, entonces aquí es donde los soldados, sabiendo que llevaban estos presos que debían recibir la pena de muerte, Dios bendiga a Ro, al pastor Gerardito allí en Villa Mercedes, Dios bendiga a Amelia, a David allí en Río Cuarto, el Señor les llene de su gracia. Hermano querido, vemos que los soldados, cuando vieron que el barco encalló y que la popa, o sea la parte de atrás de la nave, se abría por la violencia del mar, entonces los soldados pensaron matar a los prisioneros, a los presos. Iban a Roma a cumplir la sentencia, y era sentencia de muerte la que llevaban, pero no Pablo. Por eso la palabra dice, hermano querido, que los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. O sea, sobre ellos ya estaba echada la suerte, debían morir. Pero, hermano querido, la palabra del Señor dice: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo. Hermano querido, hay alguien que gobierna la mente de las personas que tienen autoridad. Por eso este centurión Julio, no crea que le nació un amor repentino por Pablo, sino que aquel que dirige los destinos y tiene contados los días de nuestra vida, puso en este centurión Julio esta orden impartida para que todos la cumpliesen. Y esa orden consistía, hermano querido, dice la palabra, que Julio el centurión les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero. Hermano querido, y aquí vamos a ver lo que tenían, si bien hoy lo vamos a ver el miércoles,
donde tenían que la justicia también podía obrar a través del mar. Esto lo vamos a ver el día miércoles. Hoy vamos a estar hasta esta partecita para que no nos confundamos. Dice que mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Hermano querido, esta orden mandó es a los soldados. Mandó a los soldados que fuesen ellos primero los que pudiesen nadar y allí esperasen luego a los reos, a los prisioneros, que también tenían la oportunidad de echarse al mar. Pero primero se echaban los soldados para poder esperar allí cuando llegasen los demás a la orilla. Dice la palabra del Señor que mandó Julio, el centurión, que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, los que no supiesen nadar, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Vemos, hermano querido, entonces que aquí tiene que cumplirse nuevamente la palabra del Señor, porque el ángel le había garantizado a Pablo que Dios le había concedido la vida de todos los que iban en la nave. Hermano, aunque ninguno supiese nadar, ninguno iba a perder la vida, porque Dios lo había decidido. Porque Dios le había dicho a Pablo que le daba la vida de todos los que iban en la nave. Así que, hermano querido, no era esta una decisión que había nacido del corazón de Julio el centurión, sino era algo que Dios había puesto en la mente de este hombre. Porque él había oído a Pablo que Dios le había dicho que le daba la vida de todos. Entonces él no podía permitir que si Dios le daba la vida a todos, los soldados quitasen alguna vida. No lo iba a permitir, porque él oyó cuando Pablo dijo que el ángel le había dicho que ni un cabello iban a perder. Entonces él no era nadie para consentir el deseo de los soldados que querían matarle. Vemos entonces cómo el Señor interviene y cómo el Señor obra, aunque tal vez los presos nunca se llegaron a enterar que había alguien en el cielo que velaba por ellos, porque eran acompañados por un digno representante de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto lo podemos ver cada uno de nosotros. Dios bendiga a nuestra hermana Nancy. Esto lo podemos ver cada uno de nosotros cuando nos embarcamos en un viaje. Señor, acompáñanos en este viaje. Si es de tu voluntad que lo podamos realizar, Señor, guarda nuestra salida y nuestra entrada. Encomendamos, Señor, a aquel que va a conducir el vehículo donde nos vamos a trasladar. Señor, encomendamos bajo tu dirección, bajo tu dominio, a todos los vehículos que vengan en contra, que vengan detrás nuestro, que quieran adelantar. Encomendamos, Señor, que tú tomes dominio de ellos. Aquí, hermano, el Señor le había prometido a Pablo que le daba la vida de todos los que iban con él en la nave. Así que nadie podía disponer de la vida que Dios había concedido, porque Dios era quien lo había concedido. Julio, el centurión, lo había creído y por eso es que decidió tomar esta orden. Hermano, dice la palabra del Señor en la última parte del verso 44, y con esto cerramos esta partecita de hoy. Y así aconteció que todos se salvaron
saliendo a tierra. Hermano querido, no es porque supiesen nadar, no es porque tomando tablas o cosas de la nave se salvaron. Se salvaron porque Dios le había dicho a Pablo que le concedía la vida de todos y que ni un cabello se iba a perder de todos los que iban en la nave. Qué lindo es servirle a Dios. El Señor guarda no solamente a nosotros, sino a todos los que están a nuestro lado. Eso es maravilloso, hermano. Por eso pudo decir el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 15 y versículo 4, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Y de ahí aprendemos, hermano querido. De ahí aprendemos de lo que está escrito en la palabra del Señor. Si bien hace referencia ese escrito a lo que era para el pueblo de Israel el Tanaj, porque ya estaba en tiempo del apóstol Pablo, ya estaba configurado el Tanaj. Ya en el concilio de Jamia ya le habían oficializado, pero ya lo tenían a todos los 39 libros del Antiguo Testamento. Allí donde estaba la Torá, la enseñanza, la ley, donde estaban los profetas y los salmos, según la describía el Señor Jesús. Por eso, hermano querido, cuando vemos que la palabra de Dios ha hablado, debemos esperar el cumplimiento tan fiel como Dios lo ha manifestado. Así pudo escribir Lucas de este acontecimiento. Hermano, se nos ha ido el tiempo, vamos a ir a la parte linda y más importante de la palabra del Señor, que es la bendición de nuestro Dios. Así que vamos a ir al libro de Números, capítulo 6, versos 24, 25 y 26, y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Rey que vive la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Yo te pido que nos guarde por siempre el mal.